Quiero decirles que es un honor para mí subirme a esta tribuna a presentar una iniciativa como esta, a presentar de forma conjunta entre el Partido Popular y Ciudadanos la creación de un grupo de trabajo para un pacto social por la educación en Andalucía. Y es un honor porque se trata de una demanda social, de una enorme demanda de la sociedad española y también de la comunidad educativa en particular. La gente en la calle está cansada de que cada vez que se produce un cambio de gobierno nos encontremos con una nueva reforma educativa y quieren consenso, quieren un gran pacto, un gran acuerdo. Lo quieren los alumnos en las aulas, lo quieren los profesores en los claustros, lo quieren los padres y las madres en sus casas. La comunidad educativa quiere que nos pongamos de acuerdo, quieren que hablemos, quieren que dialoguemos. La educación es fundamental. La educación es la mejor inversión que puede hacer una sociedad en su propio futuro y también en su propio presente. Pero nuestro sistema educativo necesita un cambio profundo. Necesita un cambio profundo. Hasta ahora las continuas reformas educativas lo único que han hecho son retoques. Retoques en nuestro sistema educativo. Y cuando llegaba un partido, quitaba lo que había hecho el otro, y cuando llegaba el otro, quitaba lo que había hecho el uno. Y eso es lo que hemos tenido en los últimos años. Necesitamos un cambio profundo que escuche a la comunidad educativa. Y necesitamos alcanzar un gran pacto de Estado que nos lleve a respetar entre todos unas líneas comunes que establezcamos como consenso. Pero claro, eso tiene dos dificultades. La primera dificultad es que este Parlamento autonómico no tiene competencia para hacer un pacto de Estado. Pero sí puede servir en el ámbito de las competencias que la comunidad autónoma tiene en materia de educación para ponernos de acuerdo en aquello en lo que sí es competente la comunidad autónoma. Hablar, llegar a un consenso, establecer un diálogo y servir de espejo a otros parlamentos autonómicos y, ¿por qué no?, al Congreso de los Diputados, para llevar allí el ejemplo de Andalucía, que Andalucía abandere ese ejemplo y que sirvamos de ejemplo a las demás comunidades autónomas y al conjunto del Estado. Y la segunda dificultad es que es obvio que es muy difícil que los distintos partidos, las distintas fuerzas políticas, nos pongamos de acuerdo en una materia tan sensible como educación. Pero también es cierto que cuando hablamos en los pasillos, fuera de las comisiones, fuera del atril, también encontramos puntos de encuentro, los distintos portavoces. Y hay cosas que son de sentido común y en las que todas las fuerzas políticas y la comunidad educativa podríamos ponernos de acuerdo, pero no llegamos a hacerlo. Tenemos ahora una oportunidad para poner el acento en aquello que nos une, más que en lo que nos separa. Y ese es el planteamiento que traemos hoy aquí, esta tarde, a este Parlamento. La creación de un grupo de trabajo para trabajar sobre un pacto social por la educación en Andalucía, donde estemos representadas las distintas fuerzas políticas, todas y cada una, y donde participe activamente la comunidad educativa. Es importante que estemos todas las fuerzas políticas para alcanzar un consenso que nos represente a todos y que gobierne quien gobierne, eso no cambie. Y también es importante y es fundamental que la comunidad educativa participe activamente, porque si no el pacto no tiene ningún sentido. Tenemos que crear un foro en el que hablemos de educación. Normalmente en las comisiones de educación, aquí en los plenos del Parlamento, nos peleamos hablando de gestión, si lo hacemos mejor, si lo hacemos peor, si yo lo haría mejor que tú o tú lo harías mejor que yo. Vamos a hablar en profundidad, vamos a abordar los temas que de verdad nos preocupan. Y la voluntad de estos grupos que sustentamos al Gobierno es tal que lo que venimos es a tender la mano al resto de grupos políticos, a la comunidad educativa. Tanto es así que no traemos un borrador de pacto, traemos un folio en blanco, para que entre todos escribamos aquello en lo que nos sintamos representados, para que partamos de cero. Normalmente las iniciativas que llegan a esta Cámara vienen propuestas por un grupo y el resto de grupos las enmiendan y las votan a favor o en contra. Aquí no hay un texto que traigamos los grupos que sustentamos al Gobierno. Lo único que traemos es votar a favor de constituir un grupo en el que vamos a hablar, punto. Sentarnos a hablar es lo único que queremos que se vote esta tarde. Y ese grupo que se forme tendrá que decidir
de qué vamos a empezar a hablar y qué es lo que vamos a priorizar. Creo que más generosidad por parte de los grupos que sustentan al Gobierno es imposible. El folio está en blanco, señorías. En este sentido, no entenderíamos que determinados grupos no estuvieran en este consenso de votar a favor de sentarnos a hablar. Estas son las cuestiones que nosotros queremos plantear. Yo quiero hacer una reflexión sobre temas que a mí me gustaría que se incluyeran, pero como digo, el folio está en blanco y todo está abierto a lo que queramos plantear cada uno. Creo que es importante que hablemos de metodología, que redefinamos la metodología, que nuestros alumnos se dedican a memorizar contenidos en lugar de aprender a pensar. La información hoy en día está en el bolsillo, hay que aprender a interpretar esa información y a utilizarla. Y tenemos que revisar el peso que le estamos dando a la memoria, sobre todo a la hora de evaluar, porque los alumnos se preparan en función de cómo los evaluamos. Vamos a ver si conseguimos que el alumno, en vez de ir a clase para aprobar, vaya para aprender. Creo que ese es el objetivo que nos tenemos que marcar en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que buscar cómo motivar al profesorado. El profesorado motivado motiva al alumnado. Hay que dignificar la labor del profesorado y hay que poner en valor esas experiencias innovadoras de muchos profesores que hay por toda la geografía andaluza que tienen muy buenos resultados y a los que no se les da valor ni se le ha dado valor en todos estos años. Y en tercer lugar, creo que tenemos que conectar mejor la formación con el empleo. Tenemos que conectar mejor los estudios con las salidas profesionales y, en definitiva, tenemos que dar respuesta a un problema que yo sí veo en nuestros jóvenes, que tenemos muchos jóvenes que salen de nuestro sistema educativo y de nuestra etapa escolar sin haber descubierto su vocación. Y eso es muy triste, que después de 15 años en el sistema educativo haya jóvenes que salgan sin haber descubierto su vocación. Creo que tenemos que plantearnos dos cosas. En primer lugar, cómo queremos que salgan nuestros alumnos del sistema educativo. Y en segundo lugar, cómo podemos motivarlos para combatir el fracaso escolar. Creo que esos son dos planteamientos que tenemos que hacernos en esa mesa de trabajo. Y tendremos que mirar los sistemas que funcionan. Tendremos que mirar aquello que está funcionando fuera, sabiendo que todo lo que funciona fuera no tiene por qué funcionar aquí. Pero sí podemos mirarlo con una mirada de inspiración. Podemos inspirarnos en aquello que funciona. Finlandia, por ejemplo, cambió su sistema educativo hace unas décadas, le dio una vuelta a todo el modelo y hoy en día tiene uno de los mejores del mundo. No todo lo que funciona en Finlandia tiene por qué funcionar aquí, pero podemos mirarlo e inspirarnos en aquello que funciona y que sí podría funcionar aquí. Seamos valientes y démosle la vuelta al sistema. Cambiemos el modelo educativo. Pongamos aquí en Andalucía nuestro granito de arena. Es verdad que no tenemos competencias para hacerlo totalmente, pero sí podemos iniciar esa pequeña revolución educativa que parta de las aulas, que parta de los claustros, que pase por el Parlamento y le demos forma y que luego elevemos para que el Congreso de los Diputados también pueda darle el ámbito nacional que necesitaría este cambio. Señorías, nosotros lo que queremos esta tarde es proponerles, como he dicho, que nos sentemos a hablar, que creemos este grupo de trabajo. Simplemente lo que vamos a votar esta tarde es si nos sentamos a hablar o si no nos sentamos a hablar. Y no entenderíamos que hubiera algún grupo que votara en contra de que nos sentáramos a hablar de educación. Tenemos una oportunidad de oro para hacer política de otra manera. La tenemos. La gente nos lo está demandando en la calle. Vamos a dejar los debates de siempre, vamos a pasar a debates de fondo. No nos quedemos en las estrategias de partido. Señorías, esto no es una cuestión de estrategia política. No es una cuestión de estrategia política, es una cuestión de necesidad social. Y yo soy profesor y un día voy a volver a mis clases. Yo quiero que ese día que yo vuelva a mi clase pueda mirar a la cara y a los ojos a mis compañeros y poder decirle que al menos lo intenté. Muchas gracias.